Buen día, mi nombre es Johan Esteban Mendoza Galíndez, soy estudiante de Ingeniería Multimedia y en esta ocasión voy a presentar el desarrollo del diseño sonoro para un cortometraje. El proceso de diseño sonoro dio inicio con la visualización y posicionamiento de los marcadores, no en acciones puntuales, sino en zonas donde se compartían algunos efectos, para evitar que la visualización y desarrollo estuviera demasiado saturada, para luego sí seguir con la grabación e incorporación de las grabaciones en la mezcla. Y antes de pasar a la explicación de la grabación y modificación de los diferentes clips, debo dar dos aclaraciones que ayudarán para visualizar el video. 1. La sincronización de los clips en los diferentes momentos se tomará como algo obvio. De esta manera solo se enfocará en el sonido y en los ajustes realizados. 2. El diseño de sonido está dividido en dos partes, el interior y el exterior. El primero hace referencia a todos los sonidos que se generan dentro de la habitación, mientras que el segundo hace referencia a todos los sonidos que se generan de las ventanas hacia afuera. De esta manera se pudo dividir el desarrollo de los diferentes sonidos de mejor manera. Ahora es momento de la grabación e incorporación. Debido a varios factores del lugar en donde vivo, la grabación únicamente pude realizarla en altas horas de la noche. Esto para evitar todo tipo de ruido de fondo. Es por ello por lo que la grabación e incorporación pude hacerla gradualmente y no en fases como sería lo ideal. Aunque el diálogo se pudo haber puesto, no lo vi necesario, pues preferí que la historia vista se entendiera únicamente por lo que se ve y escucha. Y por último, antes de cada incorporación, se realizó una normalización en -4 decibelios y una reducción y limpieza del ruido de cada clip. Lo menciono inicialmente para que no sea algo repetitivo. Bien, entonces, conociendo esto y teniendo en cuenta la aclaración anterior, el orden de los clips de la primera parte, es decir, la del sonido anterior, se dará de esta manera. Teclado. Este efecto se obtuvo de la grabación de un teclado de laptop de manera rápida, lenta y fuerte. El objetivo se cumplió correctamente, pues con la grabación del teclado la similitud es demasiada, así que lo único que faltaba era que no se escuchara tan agudo ni tan grave. Se le aplicó un ecualizador paramétrico para aumentar las frecuencias bajas y medias bajas, disminuyendo sus frecuencias altas y así evitar un sonido tan agudo. Este clip se aplicó tanto al inicio como casi al final, en que se realiza la presión de la tecla Enter de manera repetitiva. Pestañeo. Este efecto se obtuvo del contacto entre dos manos pegajosas. Desde mi perspectiva, si pestañeaba el ave era un poco pegajoso, apoyé el sonido entre las manos para recrearlo, sin que sonara muy grave o agudo, sino medio alto. Por ello se le aplicó un ecualizador paramétrico para disminuir las frecuencias medias y en mayor medida las frecuencias medias altas, y un poco las frecuencias altas. Las frecuencias bajas se mantuvieron igual. Este clip se aplicó en todo el corto, cuando el animal pestañea. Notificación. Este efecto se obtuvo del contacto entre un cabo de tijera y un lavamanos. La notificación debería ser similar al de una campana, aunque no tan aguda y resonante. Y aunque no se tenía un metal que ayudara a recrearlo, con el lavamanos se hizo posible dando un sonido no tan agudo, siendo esto un punto que no deseaba por mi parte. Aún así, para evitarlo aún más, se aplicó un efecto de reverberancia para evitar un sonido seco y más realista en el espacio, y un compresor de multibanda para disminuir las frecuencias altas, evitando que se escuchara muy agudo. Gestos. Este efecto se obtuvo de una gesticulación con la boca por mi parte. En sí no hubo nada de especial en los gestos, simplemente intenté recrear lo que veía en las acciones del ave. Se aplicó un compresor de elementos dinámicos con un ajuste automático, esto para evitar que el sonido no tenga un umbral total del sonido y por ende todo el ruido de fondo, junto con un efecto de reverberancia para evitar que el sonido se escuchara muy seco. Se hace uso de un envolvente para crear un efecto panorámico y así dar una percepción en la derecha y en la izquierda. Clic. Este efecto se obtuvo de la grabación de un mouse. El clic que se suele escuchar en ocasiones es agudo y otras veces no tanto. Lo cierto es que se adaptaría mucho mejor en el corto si estuviera entre un tono medio y alto. Y con la grabación original se obtuvo eso, así que solo se aplicó un efecto de reverberancia para evitar que el sonido se escuchara seco. Animación. Este efecto se obtuvo del contacto entre papel y una mesa, haciéndolo recorrer en la superficie rápidamente. El sonido de una animación se escucha usualmente como algo que se desliza y con la grabación original se pudo llegar a esto, aunque lo ideal es que no fuera tan grave. Es por ello que se aplicó un desfasador de tono para que se percibiera un poco más agudo, un compresor multibanda para disminuir las frecuencias medias, bajas en su gran mayoría, seguida de las frecuencias medias y un poco de frecuencias altas. Las frecuencias bajas se dejaron intactas para evitar que sonara demasiado fuerte. Se usa un envolvente para darle un efecto panorámico, de esta manera el sonido se puede percibir un poco desde la derecha. Sentado en la silla. Este efecto se obtuvo del movimiento de una prenda de vestir en una sábana. Este simula el movimiento del ave sobre la silla. El objetivo que tenía era que el sonido cuando el ave al moverse estando sentado en la silla no fuera tan protagonista y con tono medio. Es por eso que además de usar las dos pistas para mejorar su posicionamiento y superponerlos entre sí, se aplicó para ambas pistas un efecto de reverberancia para que el sonido no fuera seco y un compresor de multibanda para disminuir las frecuencias altas, medias, bajas. Silla.
Este efecto se obtuvo al mover una puerta que rechinaba, simulando el movimiento de la silla al girar sobre su eje. Aunque si se deseaba que se escuchara la silla moverse, en sí no debía ser demasiado fuerte, simplemente para acompañar el movimiento del ave. Es por eso que el efecto está entre una frecuencia media alta, pero con poco volumen y además puesto en las dos pistas para una mejor posición. Para ambas pistas se aplicó un efecto de compresor de elemento dinámico para que solo tomara un umbral del sonido y evitar el ruido extra junto a una reverberancia de estudio y así evitar un sonido seco. Se usó una envolvente para aumentar y disminuir el volumen según la ocasión. Suspenso. Este efecto se obtuvo después de golpear un lápiz en un mueble 3 veces periódicamente, golpear un mueble y la puerta con el puño. Cada clip tiene una pista. El objetivo principal de este efecto es simular la pieza Taiko Drumming de Kaoru Watanabe, usado en Isle of Dogs, para dar el efecto de suspenso oriental, por lo que se necesitaba usar la superposición para colocar clips de audio con diferentes tonos en la misma posición y tener una combinación de 3 sonidos diferentes y así simular correctamente la pieza. En la primera pista, que corresponde al golpe de la puerta, se aplicó un ecualizador paramétrico para disminuir las frecuencias altas y medias, junto a un efecto de eco para no tener un sonido tan seco. En la segunda pista corresponde al golpe del lápiz en el mueble. A este se le aplicó un ecualizador paramétrico disminuyendo las frecuencias bajas y aumentando las frecuencias altas, dejando intactas las frecuencias medias junto a un efecto de eco, con un poco de retroalimentación y así lograr un sonido de fondo más dinámico. En la tercera pista corresponde al golpe en el mueble. Este se le aplicó un ecualizador paramétrico para aumentar en gran medida las frecuencias medias bajas, junto a un efecto de amplificación para evitar que suene demasiado alto y un efecto de reverberancia para evitar un sonido seco. Pisada del ave. Este efecto se obtuvo de la grabación al pisar con unas chanclas húmedas, simulando la pisada del ave. El objetivo para obtener este efecto era el de un sonido un tanto pegajoso con un tono algo medio y alto, que fuera similar de una pata de ave. Por ello, el uso de 2 pistas, pues fue de ayuda para superponer clips con frecuencia mediana y media alta, y también para posicionarla mejor. En la primera pista corresponde a los sonidos con frecuencias bajas. En este se aplicó un ecualizador paramétrico disminuyendo las frecuencias altas, medias altas y aumentando las frecuencias bajas, junto a un efecto de reverberancia para evitar un sonido seco. En la segunda pista corresponde a los sonidos con frecuencias medias bajas hacia arriba. Este únicamente se aplicó un ecualizador paramétrico para disminuir las frecuencias bajas en gran medida. Golpe de la silla con la pared. Este efecto se obtuvo con la grabación de la entrada repentina a una habitación con una puerta de madera, específicamente el contacto del cuerpo con la puerta. Para recrear este efecto debía ser un golpe no tan fuerte, pero que aún así se escuchara, entre frecuencias medias y bajas que no fuera un golpe tan fuerte. Es por eso que se usaron 2 pistas, superponiendo clips con diferencia de frecuencias. La primera pista corresponde al sonido con frecuencia media. A este se le aplicó un efecto de eco y de reverberancia para que así el sonido no fuera tan plano y se pudiera dar la impresión de un impacto. También un desfasador de tono, esto para evitar que el sonido fuera demasiado agudo, y asimismo se aplicó un ecualizador paramétrico, aumentando las frecuencias medianas y disminuyendo las frecuencias bajas y altas. La segunda pista corresponde al sonido con frecuencia baja. De igual manera se aplicó un efecto de eco, reverberancia y desfasador de tono, pero esta vez con un ecualizador paramétrico, el cual aumenta las frecuencias bajas y disminuye las frecuencias medias altas. Puerta abriéndose y cerrándose. Este efecto se obtuvo abriendo y cerrando una puerta. La mejor manera de simular este efecto era haciéndolo con una puerta, así que con la grabación y 2 pistas se pudo obtener un sonido bastante real. Se hizo uso de 2 pistas, pues de esta manera se podía combinar sonidos con frecuencias bajas y medianas para un sonido más orgánico. En la primera pista se tiene el efecto más agudo. En este se aplicó un efecto de amplificación para que sonara demasiado bajo, junto a un efecto de reverberancia, evitando un sonido más seco, junto a un ecualizador paramétrico disminuyendo un poco las frecuencias medianas. En la segunda pista se tiene el sonido más grave. Al igual que el anterior, se aplicó un efecto de amplificación, de reverberancia y de ecualización con los mismos ajustes. En ambas pistas se usó una envolvente para definir el origen del sonido, el cual se escucha un poco más desde la izquierda. Objetos movidos por las pisadas del kaiju. Este efecto se obtuvo de los mismos clips usados en suspenso, pues se usó del contacto de un lápiz con el mueble y el golpe al mueble junto a la puerta. Como se mira en el clip, las pisadas son bastante fuertes, y por ello lo más obvio sería pensar que los objetos a la vista se pueden mover un poco. Para eso fueron usados los diferentes clips ya mencionados, pues acorde a las pisadas, los objetos se movían más o menos de acuerdo al movimiento, y como es obvio, no todos los objetos se mueven de la misma forma. Por ello se hizo uso de 3 pistas, pues ayuda a la superposición de sonidos más agudos, medianos y graves en el mismo momento. Cada pista corresponde a un sonido. La primera pista está el sonido del lápiz que revuelve.
En esta pista se aplicó un efecto de amplificación para evitar que sonara demasiado fuerte y un ecualizador paramétrico para disminuir las frecuencias bajas y altas junto un poco las frecuencias medianas. La segunda pista corresponde al sonido del golpe en la puerta. En esta pista se aplicó un desfasador de tono para que fuera un poco más grave, un efecto de amplificación para evitar que sonara tan fuerte y un ecualizador paramétrico disminuyendo las frecuencias bajas. En la tercera pista corresponde al sonido del golpe en el mueble. En esta pista se aplicó un desfasador de tono para que se escuchara más grave, también un efecto de amplificación para evitar que sonara fuerte y un ecualizador paramétrico para aumentar las frecuencias bajas y disminuir las frecuencias altas y medias altas. En las tres pistas se usó una envolvente para crear un efecto panorámico cuando el kaiju vaya pasando de derecha a izquierda. Yeso. Este efecto fue obtenido después de mover una envoltura plástica con las manos, de manera suave tratando de simular el movimiento del ave cuando tiene yeso. El sonido del yeso es seco y similar al de un papel, y aunque no es el mismo material que se usó, la idea era dar un sonido seco y agudo. Por ello se aplicó un compresor de multibanda para disminuir las frecuencias bajas y media baja, en gran medida y un poco las frecuencias medianas, seguido de un ecualizador paramétrico que disminuye las frecuencias media bajas, añadiendo aún más un compresor de elementos, el cual toma un umbral definido del sonido, evitando un ruido excesivo y para así terminar con un efecto de amplificación, el cual disminuye su volumen para que no sea demasiado fuerte. Pasos del enfermero. Este efecto fue obtenido de la grabación de pasos con chanclas de forma rápida, normal y lenta. La idea principal era un sonido suave, algo arrastrado, limpio y no tan agudo o grave, aunque no se dio de esta manera. Ciertamente se pudo sincronizar de cierta forma. Se hizo uso de dos pistas, ya que al tener las pistas de manera rápida y variada, da la oportunidad de posicionarla de mejor manera. En estas dos pistas se hizo uso de algunos efectos partidos, siendo la reverberancia para generar un sonido más húmedo, el compresor multibanda que disminuía las frecuencias altas y medias altas y el efecto de amplificación para aumentar un poco su volumen, pero con la diferencia en que la primera pista hace uso de un ecualizador paramétrico, el cual aumenta las frecuencias medias altas dejando las demás intactas. En ambas pistas se hace uso de un envolvente para generar un efecto panorámico, dando la sensación de que se mueve de izquierda a derecha y de vuelta para salir. Silla de ruedas en movimiento. Este efecto se obtuvo después de grabar una botella rodar sobre una mesa. El sonido de la rueda no se puede percibir tan fácil, así que lo ideal es que fuera un sonido un tanto grave, no protagonista, sino que acompañara la acción. Es por eso que se aplicó un compresor multibanda para disminuir las frecuencias bajas y medias bajas, aunque no suficiente, junto a un efecto de amplificación para que sonara más fuerte y un efecto de reverberancia para que no sea tan seco. Se usó un envolvente para crear el efecto panorámico de izquierda a derecha. Golpe de la silla de rueda con el escritorio. Este efecto se obtuvo del clip del golpe a la puerta, simulando el golpe que tiene la silla de ruedas con el escritorio. El objetivo principal es que no fuera un sonido fuerte, sino entre frecuencias medias y con la posibilidad de superponer tonos. Por ello se hizo uso de dos pistas. En la primera pista se aplicó un desfasador de tono para obtener un sonido más grave, mientras que en la segunda se mantuvo igual. Cosas del escritorio movidas por el enfermero. Este efecto se obtuvo después de mover varios objetos sobre un estante de plástico. El sonido en esta acción debía ser en una frecuencia media y media alta, no grave ni aguda, aunque con variaciones y superposiciones de tono. Por ello se usó dos pistas. En la primera pista se aplicó un efecto de reverberancia para dar un efecto más húmedo y un compresor de multibanda para disminuir un poco las frecuencias medias altas. En la segunda pista de igual manera se usó un efecto de reverberancia y un compresor de multibanda, pero en esta ocasión se disminuyó las frecuencias altas, medias altas y bajas. Ruido blanco de fondo. Este efecto se obtuvo al grabar el ruido generado por una nevera. Realmente solo eso se necesitaba, para que no hubiera un silencio mientras no hubiera ningún efecto de por medio. Simplemente se aplicó un efecto de amplificación para evitar que se escuchara demasiado. Este clip permanece presente en todo el corto. Reloj analógico. Este efecto se obtuvo al grabar el funcionamiento de un reloj analógico. Para la incorporación dentro del corto, lo necesario es que fuera un sonido claro, no fuerte, no agudo ni grave, por lo que se tenía un problema. Cuando se grabó el volumen no era tan fuerte, así que al normalizarlo, el ruido también se presentó. Para eso se aplicó un ecualizador paramétrico para disminuir las frecuencias bajas y altas, y las frecuencias medianas se aumentaron. También un compresor de multibanda disminuyendo las frecuencias bajas y medias bajas con un poco las altas. Asimismo, un compresor de elementos dinámicos, esto para evitar que se filtrara el ruido extra debido a la normalización. Y además para que ayude al ecualizador y el compresor de tener un sonido más claro y no tan afectado, y para así terminar con un efecto de amplificación con el fin de evitar que suene demasiado fuerte. Golpe en la ventana del ave.
Este efecto se obtuvo al grabar la puerta de una nevera al cerrarse. En sí el sonido quedó demasiado bien desde mi perspectiva, por lo que no tuve que hacerle ningún ajuste, así que solo normalicé y reduje el ruido extra. Se aplicó simplemente un efecto de amplificación para que suene más fuerte. Ahora pasemos a los efectos o pistas del exterior. Clip de ambiente. Este efecto se obtuvo al grabar el tráfico cerca de una calle un tanto concurrida. Este efecto en realidad no exigía demasiado, ya que simplemente se necesita grabar el ambiente que generaba el tráfico. Se hizo uso de dos pistas, pues de esta manera la simulación de un tráfico podía darse de mejor manera, superponiendo el sonido de ambiente y de los automóviles moviéndose. En ambas pistas únicamente se usó el efecto de amplificación para evitar que sonaran demasiado fuerte. Lanzando objetos. Este efecto se obtuvo al mover rápidamente una barra de silicona enfrente del micrófono. Se hizo uso de tres pistas, ya que se podía sincronizar con el movimiento tan rápido de los objetos y además era mucho más fácil posicionarlos. Debido a que en el corto se mire de forma limpia cómo se lanzan los objetos hacia arriba, la meta con este efecto era lograr que el sonido fuera igual. Por eso en cada pista únicamente se hizo uso de un compresor de elementos dinámicos para que se obtuviera un umbral determinado del sonido y así no se filtrara ruido extra. Gato. Este efecto se obtuvo por medio de la gesticulación oral hecha por mí simulando un gato. Debido a la presencia que siempre han generado los gatos, lo ideal era que fuera un sonido agudo. Para ello a esta pista se le aplicó un desfasador de tono para que se escuchara más agudo, similar a un gato. Un compresor de multibanda para disminuir las frecuencias bajas y las frecuencias medias bajas y así solamente tener el sonido agudo. Y un compresor de elementos dinámicos para que solo se tomara un umbral del sonido y así no se filtrara el ruido. Avión. Este efecto se obtuvo de la grabación del disipador de calor de una laptop al momento de estresarlo. Se hizo uso de dos pistas ya que daba la oportunidad de superponer los dos efectos y así generar un sonido más orgánico. Debido a ese sonido característico de las turbinas y al saber que una laptop tiene un disipador que al estresarse se pone en máxima potencia, este a simple vista se puede asimilar al de una turbina. De esta manera se grabó el disipador y se superpuso en las dos pistas. En la primera pista se tiene un sonido más agudo, así que se hizo uso de un ecualizador paramétrico con el que se disminuyó un poco las frecuencias bajas, de un desfasador de tono para que el sonido sea un poco más agudo y un efecto de amplificación para que el sonido suene mucho más fuerte. En la segunda pista tiene un sonido más grave. En esta pista se hizo uso de un ecualizador paramétrico con el cual se aumentó las frecuencias graves y se disminuyeron las frecuencias altas. También se aplicó un desfasador para que el sonido no sea demasiado grave, junto a un efecto de amplificación para que se escuche más fuerte y un efecto de eco para que al finalizar genere ese efecto Doppler. En ambas pistas se hizo uso de una envolvente para crear esa sensación panorámica de derecha a izquierda. Explosión. Este efecto se obtuvo al grabar dos libros al caer, uno más grueso que el otro. Se hizo uso de tres pistas y se tiene una jerarquía de tonos, donde la primera pista es mucho más aguda que la última. Cuando realicé las pruebas al dejar solo uno de los libros, me di cuenta de que en sí la explosión no solo debería ser un clip, debería estar conformado por tres tonos. De esta manera es como se ven las tres pistas. La primera pista hace uso de un efecto de reverberancia para que el sonido no sea tan seco. También un compresor de elementos dinámicos para que el umbral del sonido evite el ruido y para así terminar con un ecualizador paramétrico el cual aumenta un poco las frecuencias bajas y altas. La segunda pista hace de un compresor multibanda, el cual disminuye las frecuencias altas y medias altas. Y asimismo se usa un ecualizador paramétrico para aumentar las frecuencias bajas y cancelar un poco las frecuencias altas y disminuir las frecuencias medias altas. Asimismo, un desfasador de tono para que sea un poco más grave y un efecto de reverberancia para que se escuche más húmedo junto a un efecto de amplificación para evitar que suene demasiado fuerte. En la última pista se hizo uso de un compresor de multibanda para disminuir las frecuencias altas, medias altas y un poco las medias bajas. También se usó un ecualizador paramétrico para aumentar mucho las frecuencias bajas y medias bajas y cancelar las frecuencias altas y medias altas y disminuir las medias, además de un desfasador para que se escuchara más grave. También un efecto de reverberancia para que sea más húmedo el sonido y por último un efecto de amplificación para que no se escuche tan fuerte. Fuego artificial. Este efecto se obtuvo con el mismo clip del disipador de calor de la laptop. En sí no es un fuego artificial, pero simula ese despegue tan repentino de un fuego artificial. Para eso simplemente tomé el clip del disipador y así utilizar una diferencia de tonos junto a una superposición en las dos pistas. La
Primera pista se hace uso de un ecualizador paramétrico con el que se aumentan las frecuencias bajas y se disminuyen las frecuencias altas. También se usa un desfasador de tono para que sea mucho más agudo, junto a un efecto de amplificación para que suene más fuerte y un efecto de eco para que se mantenga un zumbido después de sonar. En la segunda pista se hace uso de un ecualizador paramétrico para disminuir un poco las frecuencias bajas, un desfasador de tono para que se escuche más agudo y un efecto de amplificación para que suene más fuerte. En ambas se uso de un envolvente para crear un efecto panorámico en el que se percibe que va desde la izquierda hasta casi la derecha. Sirena. Este efecto se obtuvo al grabar un silbido similar al de una sirena por mi parte. El objetivo era tener una sirena que se escuchara repetidamente y de forma rápida, y claro, con un sonido limpio. Para esto se aplicó un compresor dinámico para tener un umbral definido del sonido, y así evitar ruido extra, seguido de un desfasador de tono con el que se obtiene un sonido más agudo, también un compresor de multibanda para disminuir un poco las frecuencias altas, y de igual forma un ecualizador paramétrico con el que se cancelaron las frecuencias bajas, se disminuyeron las frecuencias medias bajas y se aumentaron las frecuencias altas. Vaca. Este efecto se obtuvo al gesticular como una vaca por mi parte. Se hace uso de dos pistas para poder superponer de mejor manera los clips de audio. El sonido de una vaca llega a ser mucho más fuerte, limpio y resonante. Así que ese era el objetivo. Por eso en ambas pistas se hace uso de un compresor de elementos dinámicos para filtrar el sonido y evitar ruido. Seguido se hace uso de un desfasador de tono para que se escuche más grave, también un ecualizador paramétrico con el que se aumenten las frecuencias bajas y disminuyendo las frecuencias altas. De igual forma usando un compresor de multibanda para disminuir las frecuencias altas, medias altas y medias bajas, pero no tanto. Y por último, un efecto de reverberancia para que el sonido se escuche más húmedo y no tan plano. En ambas pistas se hace uso de un envolvente para generar ese efecto panorámico visto. Trueno. Este efecto se usa al grabar el movimiento un tanto brusco de una ventana corrediza. Se usó de dos pistas para tener un mejor manejo y sincronización del audio con la imagen. El objetivo era que el sonido se escuchara bastante grave y fuerte, aunque no tanto como para afectar el oído. Para ello en ambas pistas se usó de un ecualizador paramétrico con el cual se disminuyen las frecuencias altas y se aumentan las frecuencias bajas y medias bajas. También se usó un compresor de multibanda para disminuir las frecuencias altas, medias altas y por último un efecto de eco para que después de cada trueno se quede un zumbido en la atmósfera y así tener un sonido más orgánico. Viento. El efecto se obtuvo al grabar mi gesticulación similar al del viento constante y variable. Se usó de 4 pistas ya que daba la oportunidad de tener un mejor manejo de los clips y también un sonido más orgánico del viento. El objetivo de este efecto era el que se escuchara en una frecuencia no alta como silbido ni grave como un zumbido. Es por eso que todas las 4 pistas se usa un compresor multibanda para disminuir las de diferentes formas las frecuencias bajas y medias altas. De igual forma con el ecualizador paramétrico, ya que con él también se disminuyeron las frecuencias bajas, medias bajas y hasta se subieron algunas frecuencias medias y por último también se usó un efecto de reverberancia para que su sonido no fuera tan plano. De esta manera el resultado puede acercarse un poco más al del viento. Las 4 pistas hicieron uso de un envolvente para crear ese efecto panorámico que va de diferentes lados. Persona colgada. Este efecto se obtuvo después de gesticular por mi parte como si me sorprendiera y después me asustara. Debido a la grabación original, lo ideal era que el resultado no tuviera filtración de ruido ni algún suspiro que yo haya hecho. Así que para evitar eso, se aplicó un compresor de elementos dinámicos para filtrar el sonido. También se usó un ecualizador paramétrico para disminuir las frecuencias bajas, al igual que unas frecuencias medias y aumentar las frecuencias altas. Se aplicó también un desfasador de tono para que se escuchara ligeramente grave, también un efecto de reverberancia para que se escuchara más orgánico y en el espacio, y un efecto de eco para que se quede ese gesto al cortarse la soga al final. Kaiju. Este efecto se obtuvo de dos formas, después de hacer vibrar una banca en el piso y al golpear un mueble. La primera pista tiene la vibración de la banca, el cual simula un rugido de Kaiju, y la segunda y tercera pista simulan sus pisadas. Debido al tamaño que en el Kaiju, lo ideal era que fuera un sonido muy grave y bastante resonante. Así que de esta manera, la primera pista usa un ecualizador paramétrico para aumentar sus frecuencias bajas y cancelar frecuencias altas, medias altas y medias. También se hace uso de un efecto de eco para generar ese efecto resonante y un efecto de amplificación para que suene más fuerte el rugido. Después, en la segunda y tercera pista se incorpora un ecualizador paramétrico similar al de una primera pista, junto a un desfasador de tono para que se escuche más grave y así pueda simular el efecto de una pisada. En ambas pistas se hace uso de un envolvente para crear efecto panorámico de derecha a izquierda. Exterior. En este punto es donde realmente se nota la diferencia, porque es aquí donde se define lo interno y lo externo, pues cada pista relacionada al exterior irá por el bus. De esta manera se aplicará un ecualizador paramétrico, eliminando las frecuencias más altas y generando ese efecto de aislamiento, donde el sonido exterior se puede percibir como si estuviera detrás de una barrera de vidrio. De esta manera se puede ver el resultado final de todo el diseño sonoro del corto.
Mm.